Multimillonarios días tengan todos ustedes, multimillonarias tardes, multimillonarios momentos para todos y cada uno de ustedes. Hoy, creencias. Esta es una serie que se llama Al carajo. Yo decidí mudarme a empacar. Y así es que nosotros nos vamos hoy al carajo con las creencias. ¿De dónde? ¿De dónde salieron las creencias? Esas creencias que lo tienen limitado. ¿De dónde fue que salieron esas creencias? Hoy nos divertimos con eso y con algunas creencias que tenemos y el por qué estamos en esta. Vamos que vamos. ¿Vale que sí? ¡Wow! Regresamos. Aquí regresamos con nuestras creencias y vamos a darla toda hoy, porque realmente para el momento en el que estamos viviendo es importante que mandemos al carajo absolutamente todas esas creencias y que realmente recuperemos el poder que hay en nosotros, ese poder magnífico, ese poder, porque somos poderosos. Y cuando estoy hablando del poder significa el poder de yo puedo. La mayoría de las personas piensan que estar en el poder es estar en el gobierno. No, su poder está en la boca. Y por eso es importante que empiece a ejercerlo como hay que hacerlo. Al carajo. Al carajo con las creencias limitantes. Sí, señor. Y es importante, muy importante que nosotros sepamos exactamente en dónde fue que aparecieron las primeras creencias limitantes. Nosotros, todos, somos un alma enfrascada en este cuerpo. Somos un alma que habita este precioso supervehículo. Para muchas culturas, eh, para muchas religiones, para muchos dogmas otros, el cuerpo es una cárcel para el alma. Y puede serlo, siempre y cuando esté llena de toda esa cantidad de emociones con las que somos grabados desde el principio. Tenemos una sola vida, en muchos vehículos, en muchas líneas de tiempo. Y todo lo que estamos viviendo en este momento, todo, fue pronosticado para un futuro que ya vivimos. Sí, todo lo que está viviendo usted ahorita fue porque usted ya lo dijo. Inclusive en el colectivo. Todo lo que pasa, usted también es el co-creador. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿de dónde nacen las creencias individuales que tiene cada ser? El primer foco, la primer fuente de creencias limitantes es mamá. Es mamá. Porque independientemente de que papá haya prestado su material genético, cuando mamá engendra, le pasa todos sus miedos. Y no a propósito, no es que esté escogiendo, venga, este que es verdecito y este que es azulito y este lo hacemos así. No, no. Todo. Así como se siente arriba, también se siente abajo. Cuando usted está preñada, grávida o embarazada, como se dice en portugués, es que está todo despeinado. Cuando
Usted está embarazada, usted le pasa las creencias a su bebé. Si usted tiene miedo por cualquier cosa, usted le pasa el miedo al niño o a la niña. Hablemos del bebé para no hablar de géneros. Si usted está con un caballerito solamente por dominarlo, él también aprende eso. Si es una excusa y está su inconsciente creándose cositas por ahí para retener o para hacer, o yo tengo este bebé porque es que yo me quiero salir de la casa, yo no quiero estar más, y si yo sé que si tengo este bebé con Cipriano, con Mengano, ay, pues él se queda conmigo y yo no tengo que regresar a mi casa. Todas esas cositas, ya. Y si de pronto usted está en la escuela, y usted es muy pequeñita todavía, y sabe que no está en la época de tener bebés, tantas mujeres que son mamás a tan temprana edad, y pues papá las castiga, mamá las castiga, la sociedad las castiga, y pues resultan preciosas muñecas teniendo muñequitos pequeños. Y en el cuidado de esa honra, pues resultan abortando por miedo. Hay abortos espontáneos y hay abortos provocados. Ok. Cuando usted tiene todos esos miedos de pensar si era el hombre, no era el hombre, si era el hijo, si no era el hijo, si era el tiempo, no era el tiempo, el bebé queda marcado con esa ambivalencia, con esa duplicidad, con ese mar de pensamientos que tú los estás viviendo. Hay algunos seres que dicen que a nosotros no entra vida sino a los 40 días. Pues en la Biblia hablan de muchos 40. Y dicen que es por el diferente nivel de alma. Que primero entra un alma que no es de mucho como por formar el cuerpo y después van entrando las otras almas de mayor categoría. Este no es el video para explicar eso. Ni voy a decir si estoy de acuerdo o no, eso no es asunto de acá. Eso es para otros cursos mucho más avanzados que María tiene. Y lo cierto es que hay vida y desde el principio se va tallando, se va marcando el bebé. Esa rabia que le dio a usted sobre los 6 meses, esa rabia que le dio sobre los 8 meses, esa rabia que le dio sobre los 7 meses, ese capricho que le dio por cualquier cosa, ese miedo que le dio, todo eso lo recibió el bebé. Todo. Y cuando nace nosotros también los marcamos. Ay, no, es que llegó porque pequeñito para protegerlo. Ay, venga, yo traigo aquí a mi bebé pequeñito. Ay, tan pequeñito que necesita protección. Ahí ya lo programaste. ¿Necesita protección? En lugar de decirle, oye, qué hermoso eres, qué grandioso eres. Vienes a hacer cosas grandes y elevadas como tú, como la esencia que tú tienes. Nosotros decimos que pequeñito, que necesita protección y ahí le restamos poder. Después más adelante cuando el niño va creciendo, que hay que alimentarlo cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas. Ahí hay otra programación, a un niño no se alimenta cada 2 horas. El niño se le revisan las comodidades de todo, no importa que haya nacido prematuro. Y solamente se le da alimento cuando el niño pide. Eso también lo aprendí yo después de que había tenido mis 3 hijos. ¿Que tienen derecho a equivocarse? Sí. También hay un dicho que dice que por el espejo aprendemos más fácil. No, nosotros somos más testarudos porque es que a nosotros nos gusta repetir patrones porque pensamos que ahí, es que como mi abuelita lo hizo así, es que como mi mamá lo hizo así. Ojo con eso, ojo con eso. Y luego, cuando empieza a caminar,
y a enseñarle a usar los pantaloncitos. No, no, así no. Mire, sosténgase de aquí, meta la pierna derecha. Y se meta la pierna derecha. Y ahí quedó marcado. Usted, si fue de esos, lo más seguro es que también se esté vistiendo todavía. No importa que tenga 50 o 60 años. Todavía debe estar vistiéndose con la pierna derecha. Porque para eso se te colocó la programación. ¿Ok? Luego, ya empiezas a caminar y a tocar y empiezan a tapar todos los enchufes. Si fuésemos más inteligentes, le explicamos a los niños y no haríamos semejante inversión tan tonta de pensar que los niños se van a lastimar. En el momento en que usted piensa los niños se van a lastimar, hay que tapar todo. Lo está capando y no lo está dejando. Yo les soy sincera una cosa. Yo tengo 3 hijos y entre uno y el otro, en promedio de edad, son 7 y 8 años. Entre Sergio y Sara hay 7 años. Entre Sara y Sebastián hay 8 años. Y a ellos yo nunca les tapé un enchufe. Yo nunca los previne de que se cayera o no que no se cayera. Y ninguno resultó electrocutado. Ninguno. Todavía están por ahí. Jugando fútbol y haciendo otras cosas. Yo no. Yo no. Inclusive al menor yo siempre le digo, tú eres un genio. Empieza lo que quieras cuando quieras, que de todas maneras eres un genio. Lo importante es que desarrolle el hábito de ser autodidacta, que es ahí en donde está la clave. Ok. Y más adelante empezamos con una cantidad de tabúes sexuales, tabúes financieros, tabúes sociales. Y es bastante interesante cómo nosotros nos vamos enfrascando y nos vamos enfrascando. Y como dice Henry Ford, si tú crees que puedes, pues lo puedes hacer. Y si crees que no, pues tampoco. También estás en lo cierto. Seas izquierda, derecha, adentro o afuera, al frente o atrás, si esa es la posición que tú tienes, estás totalmente en lo cierto. Entre muchas de las creencias que las quiero solamente enumerar, está la creencia de lo que llaman economía. La palabra economía dice, cáigase, es poquito, es baratito, es baratito. Esa cátedra debería llamarse es fluidez financiera. ¿Para qué mantenernos dentro de la economía? Pues eso tiene un fin. Esa programación tiene un fin. Dice que en esta época no se puede triunfar. No, no se puede triunfar. Ah, aquí me están haciendo una pregunta bien interesante. Mire, no importa que el niño sea prematuro. Yo le voy a preguntar una cosa a usted. La reina Elizabeth y todos los reinados, sea aprobado por la corona o no, cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hacen? Exponerlo al público. ¿Y sabe por qué? Porque es su inconsciente. Por eso es que esas familias que tienen linaje están rodeadas de gente y gente que les sirve. Y nosotros lo escondemos. Nosotros lo escondemos que es porque es pequeñito y porque yo quiero estar con mi bebé. A ver, mínimo hasta los 13 años va a estar con usted. Mínimo hasta los 13 años va a estar con usted. Digo mínimo porque a los 13 hay un cambio, un salto cuántico especial que dura. Hay un cambio, un cambio muy especial a los 7, que termina a los 13, porque a los 14 empieza otra temporada y esos 14 va hasta los 21. Y de los 21 va a hacer otra cosa y es un programa que tiene cada 7 años. Así que mínimo hasta los 13 lo va a tener, que es cuando ya no lo quiere, porque friegan tanto.
Eso no es cierto. Obedecen también a su programación y a otros patrones. Y uno como papá pues pelea mucho. Lo que pasa es que no se había enterado antes que nosotros somos los que le ponemos esa programación por algo. Eso también tiene una razón. Entonces, los niños de la realeza son expuestos al público. Y como son tratados con tanta reverencia, pues ellos saben que vienen a que se les rindan. Ellos vienen a ser servidos. Y nosotros cometemos la grandísima torpeza de esconderlos. De esconderlos. Ay, sí. Es que viene fulana, viene sutana, viene meangana. Mejor que no me toque el niño porque es que yo quiero estar con mi niño. Yo todavía tengo aquí la de 20, la 22. Y tengo el de 14, 13, 14 años. Todavía está por ahí. Sí. Entonces eso no es excusa. Eso es otra forma de decirle, no quiero que tú lo toques. ¿Sí? Y eso es parte de lo que dice. En algún tiempo cuando yo estudié Kabbalah, decía que si tú no triunfas en una cosa o la otra y le haces por aquí, le haces por allí, es porque tú fuiste programada con egoísmo. Bueno, soltamos ahí. Y entonces regresando dice que en esta época es cuestión de suerte que tú desarrolles tu fluidez financiera. ¡Qué suerte! Suerte. No te dejes programar con eso. Causa y efecto. La suerte no existe. Causa y efecto. Que se necesita suerte para volverse rico. Mi amor, hay algo que nosotros, y lo digo por experiencia propia porque a mí también me tocó, nosotros no vemos la riqueza. Porque todo el mundo se la pasa diciendo y hablando de escasez. Nos fijamos en la escasez. Y todo lo que nosotros no tenemos supuestamente es nuestra escasez. Y por estar pensando en eso, es que nosotros nos fijamos y nos quedamos ahí. También se nos dice que tenemos otra excusa. Cualquier cosa que nosotros digamos, a todo lo que nosotros respondamos que es difícil, la palabra difícil solamente significa o no sé, no la quiero hacer. O no sé, o no la quiero hacer. Es eso. No hay nada difícil. Si tú pronuncias la palabra difícil, lo haces difícil. ¿Qué es lo que quiere decir? No sé. Así que ojo con esa forma. También dicen que la edad, tú eres muy joven. Ay, sí, eres muy chiquitito para eso. Eres muy joven para tal cosa. Eres muy joven. Y se pasó al otro día. Ay, no, ya estás muy viejo. No, ya estás muy viejo. Y si yo te contara que tú no tienes edad, o que tienes la edad infinita de un alma metida en este cuerpo. Es que ni siquiera el cuerpo tiene la edad. ¿Por qué? Porque cuando tú te acuestas a dormir y cuando amaneces, cuando te levantas, tú ya regresas resucitado, digamos. Porque tú falleces esa noche. El alma se va a recargar. Va a hacer lo que nosotros diríamos, sí, una recarga de energía divina, digámoslo así, para no ahondar en ese tema, porque eso es de otro tema también. También nos dicen que para poder ser ricos y tener éxito en un proyecto es importante tener el dinero. Y ahí también
estamos por fuerita del pote. Yo también pensaba que no tenía dinero. Y es que no era el dinero lo que tocaba buscar. Eso después les lo cuento. Y yo hubo un tiempo en que yo pagué muchas cosas, parte de mis estudios, la universidad, eso. Yo sacaba una mesita en donde hacía retratos a lápiz, crayones y todo. Eso era en un momento. 10, 5 minutos venían las parejas y les gustaba que yo les pintara los rostros así súper enamorados, les hacía detalles y voilà, hacía un poema. Un poema que solamente era para ellos, porque era para la ocasión. Y entonces fue cuando después me di cuenta que tenía el arte del poder de la palabra. Eso fue mucho después. Porque cuando yo estaba pintando y haciendo los poemas y escribiendo y desarrollando ciertas cositas, yo decía, miércoles, yo no tengo nada, a mí me toca tan difícil. Por eso es que voy a hacer esos benditos dibujos, a ver si por fin lo que no sabía era apreciar mi talento. En ese tiempo no supe apreciar mi talento. Y ese talento, pues, ¿quién quita? Una Botero, una Picasso, un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel. Hay muchas cosas. Nosotros no valoramos lo que tenemos y no valoramos lo que somos de acuerdo a nuestras programaciones. También a nosotros nos programaron con otra idea más bonita y es la seguridad. Usted no tiene nada seguro. Sin embargo, es mejor recibir un cheque que nada. Insístale, insístale, insístale que ahí está la libertad. Y el otro decía, usted ha ensayado y ha ensayado y ha ensayado y ha ensayado tantas veces que usted simplemente es un fracaso. Yo, si lo hubiera hecho en 6 meses y esa cosa no me da, yo lo dejo. Y eso es lo que hacemos con nuestras relaciones interpersonales. Cuando uno empieza una relación y se deslumbra, va para las que sea. A los 6 meses ya está aburrido porque las cosas son iguales. Solamente que tiene que aguantarse por la programación. Y no aprende. Y no aprende. Y lo que es un negocio, como está fijado en el dinero, sí, 3 meses, 6 meses no le dio y por las estadísticas dicen que si no da en 5 años, que esto no funciona, que no sé qué cosas. Lo que sí le digo es que si usted lo que está haciendo está cambiando vidas, si usted lo que está haciendo está aportando valor desde el punto que está y además de eso lo hace con alegría, es por ahí, es por ahí. Solamente hay algo en el aprendizaje, hay algo que develar. Porque ustedes qué pensó que Tomás Alva Edison se le reventó el primer bombillo y ya dijo, no, pues ya no más, ya no más, ya no. No, a él se le entrevistó y le dijo más de 1000 fracasos. Dijo, yo nunca fracasé. Yo descubrí más de 1000 veces que esa no era la forma hasta que por fin, y mire, todavía los bombillos alumbran. Para la eternidad. Era eso. Cosas que beneficien a la humanidad. También nos enseñan que este no es el buen momento. Y ahí sí que estamos nosotros por fuerita del tiesto totalmente. Este no es el buen momento. Porque usted está programada porque no es el buen momento. Usted sabe. Y entra todas las mañanas cuando se despierta a su cuerpo. Habrá un momento que ya no regrese. O inclusive que estando dentro de este cuerpo ya definitivamente el alma no quiere estar y se va con un accidente de carro, va haciendo otras cositas por ahí y se va. ¿Cuándo era el mejor momento? Pues hoy, aquí, ahora. No era para después, es para hoy. Y por eso
es importante, muy importante que nosotros hagamos algo. Primero, es importante tener la conciencia que todas esas creencias limitantes a nosotros nos dan una identidad y que solamente usted es el que decide si cambia o no cambia de identidad. Dos, ahora que ya sabe, no programe a los niños con limitantes. Por eso es que yo vivo más enamorada de una de mis educadoras, que ella tiene mucha libertad a los chicos y les enseña todo su potencial para desarrollarles. Oh, sí, pilas con Bright Steps, porque Bright Steps se convierte en una de las mejores academias desde cero para enseñar la independencia, porque desde cero es donde realmente está el poder. Ya de viejos se cambia, solamente que ya tienen muchas capas. Deje las respuestas automáticas, obsérvese. Ya que aquellas cosas que tú haces repetitivas, la respuesta automática. O es que usted piensa, ay, no, mejor me voy a poner de mal genio. No. Todas las cosas que usted está haciendo automáticas, escríbalas. Escríbalas. Eso es oro puro. Porque le está enseñando qué es la limitación para que usted la transforme. Oh, sí. Ahí hay bastante para usted. No le eche más la culpa a nadie. Todo es su responsabilidad. Y aprenda a asumirla 100%. No por partes. 100% porque ahí hay un secreto que más adelante yo se lo digo. No acuse a nadie, no culpe nada. Porque cuando usted culpa, está cediendo su poder. Y recuerde que todos obedecemos a programaciones. El doctor Joe Dispenza y el doctor Bruce Lipton hablan de genes, hablan de epigenética, habla de que todo el medio a nosotros nos contamina. Yo digo nos programa. Contaminar, cambiemos de identidad, démonos esa gran oportunidad. Démonos esa gran oportunidad. Y yo les recomiendo que todos los días, al final de la tarde, hagan un cuaderno de gratitud, haciendo el balance del día y diga, uy, miércoles, esto me funcionó, esto no me funcionó, esto me funcionó, esto no me funcionó, esto me funcionó, qué bien, te felicitas. Lo que no te funcionó, no te pegues, no te castigues. Simplemente respira y diga, mañana lo hago mucho mejor. Mañana lo hago mucho mejor. Y si hay mañana, pues lo hizo. Y si no, pues se va tranquilito, ya suelta esa emocioncita y se libera. Ojo, cuando usted haga una agenda como la hago yo, bueno, esta semana salieron 3 agendas diferentes y me gustaron. Cuando usted haga agendas, acuérdese de un tesoro que usted tiene. Se llama flexibilidad. Flexibilidad. Y es que usted le mete a todo lo que está en la agenda. Que más o menos sería lo que hace al final de la tarde. Esto no funcionó, lo felicita, y al otro día pasa las otras cosas. Si funciona, pues bien, y si no, tampoco se castigue. No, porque a la final, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Al carajo con las creencias, vamos a cambiar vamos, ojo con ese vamos, antes de cerrar, ojo con el vamos. Claro está que ese vamos es de literalidad. Tengo varios proyectos y varias miniseries. Y miniseries no porque sean pequeñitas en valor, son pequeñitas porque hay que hacerlas cortas, más están llenas de valor. Encuéntreme en Instagram, encuéntreme en YouTube, encuéntreme. Porque ahí hay una gran inversión para usted, para que usted se libere en todos y cada uno de mis videos. ¿Sí? Y sí, mudémonos, cambiemos de frecuencia y mandemos todo el carajo. Vámonos que vámonos, ¿vale? Al carajo.